Es decir, a mayor riesgo queremos mayor rentabilidad. Eso tiene sentido cuando nosotros hablamos de agentes aversos al riesgo. Es decir, que agentes que teniendo, imagínense que les digo, pueden recibir 10 o menos 10 en una apuesta. Y en la otra apuesta pueden recibir 100 o menos 100. Las dos apuestas en promedio pagan lo mismo, que es 0. Pero las dos apuestas no son exactamente lo mismo. Y me refiero a que la variabilidad o la dispersión que hay entre los resultados es mayor acá abajo. Eso es lo que nosotros asociamos como riesgo. Es decir, mayor dispersión de los resultados. Entonces, a mayor riesgo, si yo quiero participar de alguna de estas dos apuestas, probablemente la rentabilidad que voy a exigir acá abajo va a ser mayor que la rentabilidad que voy a exigir acá arriba. Eso es lo que nos dice la intuición sobre la adversidad al riesgo. También otro resultado intuitivo, o espero que sea intuitivo, es que hay cosas que son cero riesgo. Quizás no tan fáciles de obtener, pero sí existen. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes, o sea, me restan 50 pesos y yo les digo, les devuelvo 60 pesos al tiro y les muestro los 60 pesos, es probablemente que eso tenga mucho menos riesgo que si yo le digo, invierten esa plata en el IPSA, o invierten esa plata en, qué sé yo, en la bolsa de Nueva York. Entonces, si entendemos que va a haber un riesgo mínimo, la tasa que deberíamos cobrar en ese sentido es la mínima posible. Ahora, no va a ser 0. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque bueno, después de todo estamos pidiendo plata. ¿Y quién nos va a prestar plata a la empresa de nuestros familiares? En un mercado, me refiero, en lo cual devolvamos el interés. Por lo menos va a haber alguna cobertura respecto a la inflación y cosas así. Pero sí va a haber una tasa que le vamos a bautizar como tasa libre de riesgo. Y esa tasa va a ser la tasa que va a estar asociada a cero riesgo. Cuando yo le digo, esta es una tercera lotería, y aquí se gana 0. Es decir, si nos va bien se gana 0, si nos va mal se gana 0. Las tres tienen el mismo valor esperado. Pero una sola de ellas nos da certeza, que es esta de abajo. Entonces, la tasa que yo le pida, la rentabilidad que yo le exija a esta inversión, o a esta apuesta, va a ser la mínima posible. Y esa mínima posible va a depender de dónde estamos, va a depender de qué negocio estamos, va a depender de dónde estamos y de cuál es el concepto de que no haya riesgo. Eso va a ser distinto, obviamente, dentro de cada país. Entonces, el costo de capital promedio ponderado no es más que una fórmula. Esta fórmula nos indica que, en el fondo, la tasa de descuento que debiéramos ocupar debiera ser un promedio ponderado entre el costo del capital, es decir, el costo patrimonial, llámese el costo de los inversionistas, y el costo de la deuda después de impuestos. Y aquí, con este después de impuestos, es donde nos vamos a ahorrar el tema de involucrar intereses en nuestro flujo. Simplemente porque ya va a estar considerado dentro de lo que vamos a exigir. Vamos a exigir el costo de la deuda, ponderado por la cantidad de deuda, ¿ya se fijan? Para que entiendan qué significa cada término. Esto de acá sería la tasa de interés que yo le pediría, que pedirían los inversionistas, ponderado por el patrimonio como porcentaje del total de activos, más la tasa de interés que me exigen los acreedores, llámese la tasa de deuda, descontada de impuestos, para considerar dentro de nuestro análisis de escudo tributario de los intereses, ponderado por la deuda como porcentaje del total de los activos. Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que significa un promedio ponderado, era que cuando nosotros tenemos promedio simple era porque por ejemplo, en el caso de las notas, todas las notas valen lo mismo. Y me diría ya total de notas dividido por la suma de todas las notas dividido por la cantidad de notas.
Cuando es ponderado es porque le asignamos distintos porcentajes de valor, ya sea porque qué sé yo, una prueba, un examen tiene más valor, porque quizás un test tiene más valor. Acá simplemente lo que estamos diciendo es que esto de acá va a ser un porcentaje. ¿Ya? Entonces teníamos nuestro balance, hablando de contabilidad, donde teníamos los activos, teníamos la deuda y el patrimonio. Ya esto es una E porque esto es equity. Pero es el equivalente a patrimonio. Entonces lo que estamos diciendo es, esto de acá que representa el porcentaje de patrimonio. Y esto de acá representa el porcentaje de deuda. Y entonces, lo que exijan los inversionistas, lo que exijan los accionistas, va a estar considerado en el costo total, ponderado por cuánto importan los inversionistas en el total de los activos, y esto es el costo de deuda después de impuestos. Y la gracia de esto es decir que es cierto que los acreedores me piden una tasa de interés, que puede ser 5%, pero yo tengo que considerar que me voy a ahorrar ciertos impuestos que no me ahorraría, digamos, en mundos paralelos si no tuviera deuda, por el hecho simplemente de que la tengo, por el hecho de que tengo que pagar intereses. Y eso es lo que está considerado en ese 1 menos T. ¿Ya? Entonces, este T de acá representa la tasa marginal de impuestos. Ahora, esta fórmula está basada dentro de un contexto de teoría financiera donde se asumen varias cosas. Donde se asume, por ejemplo, que los mercados son competitivos, me refiero a los mercados financieros, donde no hay asimetría de información, donde no es que haya alguien que sepa más de esta acción que la otra, no hay costos de transacción y cosas así. Y en base a eso, entonces, siempre se analizan las cosas en el margen. En particular, la tasa marginal de impuestos es una de ellas, donde nosotros nos decimos que vamos a ocupar la tasa promedio de impuestos, sino que vamos a decir que vamos a ocupar la tasa que paga el último peso de impuestos. ¿Ya? Acuérdense que los impuestos funcionan como una escalerita. Entonces yo tengo personas que ganan de 0 hasta, no sé, 400.000 pesos, no pagan nada de impuestos. Después de los 400 hasta tanto, pagan una tasa acá. Y así sucesivamente. Entonces lo que está hablando esto es de la última, de esta de acá. Eso sería la tasa marginal. ¿Dudas hasta acá? O sea, por lo que entiendo, profesor, el costo de capital se refiere a lo que yo espero ganar por invertir en un negocio, ¿cierto? Sí. Y eso, o sea, esa inversión, una parte de esa inversión es por medio de inversionistas que me prestan a mí. Puede ser tú mismo. Lo verdad es que cuando tú evalúes si hacer o no un proyecto, tú vas a decir, ok, ¿qué rentabilidad debería exigirle yo a este proyecto? O cualquier accionista en realidad, pero en particular puedo ser yo, no importa. Lo importante es que de alguna u otra forma tenemos que dejar que el mercado nos diga, ok, ¿cuánto debiera exigir yo dado este nivel de riesgo? Porque claro, cuando tú dices, por ejemplo, si yo tengo una acción que va a valer 20 y ahora la veo a precio 10 y yo sé con certeza que va a valer 20, probablemente debería comprarla y esperar a que subiera y después venderla y ganar. Pero si le agregamos incertidumbre, yo digo, esa acción puede valer 20, puede valer 10, puede valer 0, se empieza a complicar un poquito la cosa. Entonces, cuando le empiezo a agregar riesgo, cuando empiezo a abrir, en el fondo, estas posibilidades de distorsión y de cambio en el valor de las cosas, empiezo a agregar riesgo. Entonces la gracia es, si tú estuvieras como haciendo esa primera inversión, tú dirías, bueno, mi costo es 10, mi ganancia es 20, estamos, se hace, se va. Pero ahora, yo te estoy diciendo, piensa ahora en que si tú fueras a invertir en el mercado, y yo te dijera, este es el riesgo, si es que pudiéramos cuantificarlo de alguna forma. La pregunta que tú tendrías que hacer, bueno, ¿cómo sé yo si es que invertir o no? Porque ya no es 20 menos 10, me quedo con 10, se acabó. Ahora estamos hablando en el mundo de la incertidumbre. Pero igual tengo que tener una herramienta para decir, bueno, dentro de este mundo de la incertidumbre, ¿cómo lo hago? Y la gracia de eso es tener estas tasas.
Y la deuda, por ejemplo, un ejemplo de deuda sería, por ejemplo, préstamos que yo solicito a bancos, por ejemplo. Claro. O sea, todo tipo de préstamos Puede es ser, deuda. claro, puede ser un préstamo que le pides a un banco, puede ser un leasing, eso sigue siendo deuda, y también puede ser un bono. En el caso de la empresa más grande, que pueden ofrecer estas herramientas de endeudamiento, que son bonos, que igual tienen una tasa, pero que funcionan un poquito distinto al tema del endeudamiento por banco. El banco te va a cobrar una cuota en base a la tasa de interés y un principal, en cambio el bono te va a cobrar cupones nomás, y al final te va a cobrar el principal más el último cupón. Entonces esa estructura son dos cosas distintas, pero las dos van a tener asociada una tasa, y la gracia es, la tasa asociada a ese endeudamiento, ya sea una combinación de préstamos, leasing y todo, va a estar resumida acá en KD. Los casos más complejos, si tuviéramos un proyecto súper complicado donde tenemos parte leasing, parte bonos y parte préstamo al banco, esas tres tasas de deuda, si fueran distintas, haríamos un promedio ponderado de, bueno, cuánta deuda pedí en leasing, cuánta deuda pedí en bonos, cuánta deuda pedí al banco, y pondero, yo voy a tener mi costo de deuda antes de impuestos. Estoy hablando de esto. O no es, por ejemplo, sumarle más KD1, más KD2, más KD3, diferenciar las deudas, ¿o no? No necesariamente, o sea, lo que yo diría es, si tú quisieras, por ejemplo, el KD, y estuvieras en ese caso, yo diría, imagínate que tienes leasing, bonos y préstamo. Entonces sería el porcentaje de leasing por el costo del leasing, más el porcentaje en bonos por el costo en bonos, más el porcentaje del préstamo por el costo del préstamo. Y esas tres tasas distintas se te van a quedar en una sola tasa. Ya. Y lo mismo si tú tienes varios inversionistas, ¿es lo mismo? No. No. No, porque estos son distintos tipos de deuda. A lo más lo que tú puedes tener es, por ejemplo, un inversionista como normal, inversionista preferencial, que sería una distinción entre como distintas personas que tienen esto. Tú dirías que los preferenciales van a tener una parte que se les devuelve antes, ¿ya? Y eso los puede evaluar de forma distinta y estar en un CAE. Pero hay otro que se llaman los híbridos, que en el fondo es como una acción que tú vendes, pero que es como parte de deuda. Tú dices como, te voy a devolver una tasa de interés, pero aparte eres dueño de una parte de la empresa, y esa la separas entre otros. Pero ya estás entrando en un mundo en que ya esto sería un curso de finanzas corporativas. ¿Tú me vas a contar? Sí, cualquier persona puede acceder a bonos, o ¿cómo es eso? Para endeudarse en fondo. A ver, en el estricto rigor sí, en la práctica los bonos igual valen plata. O sea, imagínate que comprar un bono de Falabella no es como que tú digas, sí voy a comprar esto. Pero por ejemplo, para participar en un fondo mutuo, Ya. igual puede ser parte de un fondo en el fondo que invierte en bonos de distintas empresas. Actúa como un préstamo. Actúa como un préstamo, o sea, a ver, para explicarlo en temas de prioridad, sería como pagar todo lo que es trabajadores, pagar todo lo que es creadores, y al final lo que quede es para los inversionistas, ¿no es cierto? Sea lo millonario que quede o lo nada que quede. Ya. Entonces, si tú compras un bono, tú estás en la lista de los acreedores, lo que implica que te van a pagar antes, por eso es más seguro comprar deuda. Pero es fijo, tú vas a recibir lo que te prometieron que te iban a pagar, no todo lo que quede. Entonces, el contrapeso ahí es como, bueno, quería arriesgar y quedarte con todo lo que quede, o quería no arriesgar mucho, pues la empresa igual puede irse a quiebra y no recibir nada, pero esos riesgos son más bajos que a la empresa le vaya bien o mal en el cierto año. Ese sería como el trade-off, pero sí, efectivamente, es como se considera una fuente de deuda. Todo lo que vamos a considerar en D, en el fondo, es todo lo que tenga que ver con arrastre de intereses, ya sea un bono, ya sea un préstamo, ya sea un leasing. Claro, o sea, ahí hay que identificar claramente qué corresponde a deuda y qué corresponde a inversión. Sí, lo único que hay que tener cuidado acá es que en estas teorías, por suerte, si tenemos un proyecto nuevo, no nos afecta mucho. Pero si estuviéramos usando esto para valorar empresas, aquí no vale ocupar el valor libre del patrimonio y el valor libre de la deuda. Lo que hay que ocupar es el valor de mercado de la deuda y el valor de mercado del patrimonio. Es decir,
Si tú estuvieras, por ejemplo, evaluando Falabella, tú dices, ¿cuál es la deuda de Falabella? Te aparecerá un valor en el libro, que va a ser deuda de largo plazo, más otras deudas de corto plazo, más deudas de corto plazo, más cuentas por pagar y un montón de cosas. Todas las cargas de intereses, tú las puedes transformar en el valor de mercado si es que las tomas como un bono, pero tendrías que tener el promedio de pago de esa deuda. Y en el caso del E, tendrías que tomar lo que se llama el market cap, que en el fondo es ir a la bolsa de Santiago, ver cuánto vale Falabella, ver cuántas acciones hay, multiplicar esas dos cosas. Ese es el valor de mercado del patrimonio, que es distinto al valor libre, probablemente. Muy poco probable que sean iguales. Sí, pero como nosotros estamos hablando de un proyecto, vamos a tener como nuestra división más o menos clara de cuánto valen esas cosas, simplemente porque va a ser la inversión que vamos a hacer en el año cero, y eso es lo que queremos saber, cuánto valen estas cosas en el año cero. ¿Más dudas? Pero en estos casos yo creo que en este ejercicio que hablamos, el patrimonio y la deuda yo creo que van a venir dados, ¿sí? Sí, probablemente. Es que como son proyectos, repito, imagínate que tú dices, tengo mi propia empresa y quiero ampliarme para acá. En ese caso no es tan difícil saber cuánto es la deuda o cuánto va a salir el capital propio, simplemente porque tú sabes cuánto es la inversión que tú tienes que hacer. Y eso está el valor de mercado. Tú vas a comprar los activos al valor que valen en ese momento. Si estuviéramos ocupando esto para valorar una empresa, por ejemplo, si tú quieres saber, por ejemplo, si Falabella está sobre o subvalorada, ahí tendrías que entrar a estimar cuánto es el valor de deuda de mercado, cuánto es el valor del capital, digamos, de los accionistas de mercado. En estos casos no es un punto tan importante. ¿Estamos bien? Entonces, en el caso del proyecto no es muy difícil. Cuando entramos ya en finanzas corporativas más global, ahí hay que entrar arriba. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo. Ya, utilicemos la formulita. Entonces, el ejemplo nos dice, para panadería, que ese va a ser el proyecto del centro, vamos a tener que nuestro costo del capital del accionista, costo equity en inglés, va a ser de 10%, el costo de la deuda va a ser de 6%, y tenemos que el proyecto se financia con un 50% de deuda y la tasa marginal de impuestos es de un 27%. ¿Ya? Entonces la idea es acá calcular el costo de capital promedio ponderado. Entonces hay que acordarse un par de cositas nomás, pero el resto no es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que el WACC, bueno, este es el costo capital promedio ponderado, o en inglés Weighted Average Capital Cost, era el costo del inversionista, 10%, por la ponderación del inversionista en el proyecto total. En este caso, como sabemos que el proyecto tiene 50% de deuda, el 50% que queda es el que aporta el inversionista. Entonces aquí quedaría 50% más 6% el costo de la deuda, multiplicado por 1 menos 27%, como es el costo de la deuda después de impuestos versus este que antes de impuestos. Y aquí estamos considerando el escudo tributario, este ahorro de impuestos por el hecho de tener deuda, y multiplicado por el porcentaje de endeudamiento de deuda. ¿Ya? ¿Se lo quieren ingresar a la calculadora? Primero el CAE, ¿cierto? Primero cae, sí. Sí, sí. 10%.
¿Cuánto da esto? 0,071 millones. 71. O 7,1%. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Mismo resultado? ¿Qué onda? ¿No están grabando o están haciendo esto? Tengo que apagarla. Apagar los monitores de nuevo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si nosotros fuéramos a descontar un flujo de caja de esta panadería en particular que tiene estos costos, tanto de capital del accionista como de la deuda, con este porcentaje y con esa tasa de impuesto marginal, nosotros el flujo es apropiadamente descontado con esa tasa de impuestos. ¿Ya? Esto de acá lo vamos a asociar a un concepto que se llama estructura de capital. ¿Ya? Lo importante de este concepto, porque no voy a profundizar mucho en esto, es que una cosa es el riesgo de un negocio, por ejemplo, el riesgo asociado a hacer pan, que obviamente hay un riesgo, puede que me vaya bien, puede que me vaya mal, no es 100% seguro. Pero otra cosa es que yo vaya a el negocio de las panaderías con un 100% de deuda, con un 0% de deuda, con un 50% de deuda, con un 25% o con cualquier porcentaje que se le ocurra de endeudamiento. Hay un riesgo extra de estar endeudado, porque recuerden, la deuda lo que hace es apalancar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, ¿cuál es la gracia de endeudarme? Lo expliqué varias clases atrás, pero una forma de entenderlo es que si yo tengo el mismo proyecto financiado con una parte de deuda y una parte de capital propio, y otro proyecto donde solamente tengo el capital propio, una de las gracias de tener capital propio es que yo no tengo el riesgo de no pagar mis deudas y de quedar moroso. ¿Por qué? Porque no me endeudé con nada. ¿Ya? Esa es la ventaja. La desventaja es que me gasté harta plata. Entonces, si pierdo, si me va mal, voy a perder todo lo que invertí. Versus si tomo el mismo proyecto y qué sé yo, por ejemplo, me endeudo a la mitad, claro, ahora tengo que pagar una cuota fija todos los meses, probablemente por harto tiempo, y esa es una desventaja, pero puse mucha menos plata, y como puse mucha menos plata, la rentabilidad que me quede va a ser mucho mayor. Lo vi numéricamente antes, pero eso es lo que se llama apalancar. En el fondo estoy ocupando la deuda como una palanca para hacer crecer los buenos resultados, porque ahora los buenos resultados se producen y yo invertí mucho menos. Entonces, hablando en porcentajes, si yo invertí 1 millón, antes me quedaba con todos los ingresos. Si ahora invierto 500.000 pesos, claro, me quedo con menos ingresos porque parte va a pagar los intereses, pero eso es fijo. Los ingresos pueden ser hartos. Y ahora eso lo divido por 500.000, que fue mi inversión, en vez de por el millón completo. Eso es lo que se llama palanca. ¿Cuál es el problema con eso? Obviamente, si no todo el mundo se endeudaría, es que si me da mal, la pérdida también es mucho mayor. Entonces, lo que estoy haciendo es como echarle encima a esto de acá. Entonces, este sería un proyecto quizás sin apalancamiento, y este sería un proyecto con apalancamiento. ¿Verdad? Lo que puedo ganar aumenta y lo que puedo perder también. Pero expando el universo de posibilidades
con esa deuda. Entonces, este valor de acá va a estar amarrado a esto. Como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es el riesgo? Voy a bajar esto que se vea mejor allá. El riesgo a veces se ve como algo malo, ¿ya? Sobre todo por las personas que son más conservadoras. Junta la baraja al colchón, no debes con los bancos, todo ese tipo de consejos. Pero el riesgo en realidad no es algo bueno o malo, es lo que es, ¿ya? Podemos ir por la vida queriendo este tipo de cosas, es decir, algo fijo. Podemos ir queriendo algo muy variable, porque nos tenemos alta fe. Podemos ir queriendo algo entre medio de las dos cosas. Lo importante es que no es algo bueno o algo malo, ya sea si eres una persona conservadora o eres una persona amante del riesgo. Lo importante es entender que esto no es algo ético, no es algo de valor intrínsecamente bueno o malo. Es simplemente el entendimiento de que la oportunidad y el peligro van de la mano. Es decir, de que si yo invierto en algo más riesgoso, tengo la oportunidad de ganar más plata. Y obviamente tengo el peligro de perder. Y ese peligro y oportunidad van jugando entre sí. Esa es la idea. Entonces hay que separar. Primero, ¿qué es lo que consideramos riesgo? Segundo, ¿qué es la diferencia entre riesgo compensado y riesgo no compensado? Y por último, ¿qué es lo que es el riesgo de mercado? Voy a leer un poquito en el segundo punto, que es un ejemplo súper bueno que me dieron hace bastante tiempo. Y es que, decía, había un limpiador de vidrio en un rascacielos. Y le preguntaban cuánto ganaba. Y él decía, no, yo gano bien, $100.000 al año. Ah, bien. Y claro, se conversaba de que en el fondo era una pega bastante riesgosa porque distinto sería limpiar vidrio en un edificio 4 pisos que limpiar vidrio en una de los rascacielos de Nueva York, como siempre. Entonces claramente hay un riesgo y hay asociada una compensación con respecto a ese riesgo porque él no gana lo mismo que el limpiador de vidrio de 4 pisos. Pero tampoco va a ganar más si es que se pone a bailar encima del andar. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre riesgo compensado y riesgo no compensado. En el fondo, el mercado está dispuesto a pagarle a esta persona una prima, un extra, que es lo que se le pagaría simplemente a un limpiador de vidrio en promedio, por el hecho de que tome este riesgo. Pero es un riesgo que está siendo compensado por el mercado. Versus, si la persona se pone a bailar o se pone a saltar encima, o si se pone a tomar encima, ese tipo de riesgo no está compensado. Entonces, nosotros vamos a asumir de aquí en adelante, y la mayoría de las teorías financieras lo hacen, para bien o para mal, que los inversionistas están diversificados. Es decir, que si yo estoy hablando de hacer un proyecto, yo no estoy hablando de hacer un all-in, en cuanto a lo que debería esperar que me devuelva. Eso no implica que esa sea la realidad. Yo digo, esta panadería, este carrito completo, esta empresa tecnológica, es la apuesta de mi vida. Si yo quiero evaluar, es como que yo dijera, en la empresa computacional es la inversión de mi vida, si pierdo acá pierdo todo. Eso no hace que los computadores sean más caros. Asimismo, no vamos a medir el riesgo en base a eso, sino que vamos a asumir que yo estoy diversificado en el fondo, que me estoy evadiendo de todo el riesgo que me puedo evadir. O acuérdense, diversificarse no es una garantía, es simplemente invertir en muchas cosas, en rubros distintos, en empresas distintas y cosas así. Todas las empresas pueden bajar. Ustedes conocen lo que es una recesión. Entonces no hay garantía de que diversificarse necesariamente me lleve a un resultado mejor, pero es el menos riesgoso que se puede lograr en el mercado. Entonces el riesgo compensado, en el fondo, sería el riesgo de mercado, pero no el riesgo de que yo esté apostando todo en una empresa. Y con eso llegamos a este modelo, que es el KPM, Capital Asset Pricing Model. Y lo que esto es la obra de una tesis doctoral de William Sharp, si no me equivoco, en los 70, o quizás 60, sobre decir, mira, si tomamos estos supuestos de que no hay información privada, en el fondo de que yo no puedo guardar nada, y si no hay costo de transacción, podemos llegar a resultados económicos que son bastante sencillos de entender. ¿Ya?
Y la idea de este modelo en el fondo era establecer una especie de equilibrio de mercado financiero donde los agentes se quieren diversificar. No voy a entrar en profundidad a eso, pero llega a la siguiente formulita. Y entonces su resultado es que la rentabilidad que yo le debería exigir a un activo va a estar linealmente determinada por tres factores. Una es la tasa libre de riesgo, en otras palabras, cuál es la rentabilidad mínima que yo puedo exigir si tengo, o que voy a exigir si es que tengo cero riesgo en ese mercado en particular, más la multiplicación de dos cosas. Una es el riesgo sistemático, llámese el riesgo después de diversificar. Es decir, ya no es como que estoy haciendo la apuesta de mi vida, sino que estoy diciendo, sí, ese carrito completo es como una inversión de las muchas que tengo. Tengo invertido en hartas partes. Tengo en mi AFP, tengo inversiones en Chile, tengo en algún fondo mutuo, tengo inversiones en el extranjero, tengo mi casa, así que también tengo una inversión en el mercado de los bienes raíces. Y aparte voy a invertir en este carrito. Entonces, asumiendo eso, este beta va a representar el riesgo asociado a esta inversión, asumiendo que todo está diversificado, que esta persona es como responsable, no está apostando todo, y eso va a estar multiplicado por la prima por riesgo. Y la prima por riesgo es simplemente cuánto uno espera por unidad de riesgo, por unidad de beta en el fondo. Cuánto uno espera ganar por sobre el rendimiento de mercado, perdón, cuánto uno espera ganar por sobre la tasa libre de riesgo por cada unidad de riesgo a la que yo me comprometo. Entonces, pequeñas notas de esto. Justo que ahí. Pero no importa, voy a copiar la formulita, la voy a poner un poquito más abajo. Entonces, esto se basa en que si yo le voy a exigir un rendimiento a cualquier inversión, ya en la sub I, primero que todo, no puedo exigir, no voy a exigir menos que la tasa libre de riesgo. Si esto es una inversión de riesgo cero, tengo que exigir eso, no voy a poder exigir más bajo porque simplemente voy a perder. Podría exigir más bajo, de hecho, podría decir, ¿sabes qué? Compadre, toma esta plata, te la presto y no te exijo nada. Pero eso es, en un mercado competitivo, digamos, perder plata, porque por lo menos podría exigir esto. Y dice que esto está asociado a el riesgo. Entonces, de acá sería nuestra medida de riesgo. En la literatura se le dice riesgo sistemático o sistémico. La gracia es como el riesgo que no puedo evitar después de diversificar. Digamos que yo puedo tener invertido en todas las empresas de Chile y puede haber una recesión en Chile y todas van a bajar. Y eso es parte del riesgo. Pero no voy a considerar dentro del riesgo que estoy invirtiendo solamente en Coca-Cola, o que estoy invirtiendo solamente en Falabella, o que estoy invirtiendo solamente en Banco Estado, o en Banco de Chile. ¿Por qué? Porque el modelo asume que los agentes diversifican. Y eso es lo que lo hace simple. Si no, tendríamos que hablar de riesgos distintos para personas que están arriesgándolo todo versus para personas que están diversificándolo más. Y si bien eso uno podría decir, oye, pero igual sería útil, no necesariamente, porque eso implicaría que le pongamos precios distintos a las cosas o a los activos que estamos comprando, si es que alguien está arriesgando todo versus si alguien está diversificando, y los precios de los activos son los mismos. Lo que importa es lo que nos entregue el mercado de información. Y por eso es que vamos a aprovechar este índice. Y esto de acá es la prima por riesgo. Y en el fondo es cuánta rentabilidad extra gano por cada unidad de riesgo sistemático que yo a la cual yo me someto. Entonces uno podría pensar, si lo viéramos como una ecuación de línea recta, uno piensa que esta es la constante y esta es la pendiente.
pero en realidad esta es la pendiente y esta es la variable. Si yo estoy evaluando distintos niveles de riesgo, esto va a ser lineal. Si yo tengo riesgo 0 y evalúo un 0 acá, parto en la tasa libre de riesgo. Ese es mi corte y voy con pendiente dependiendo de cuánto es la prima por riesgo, eso depende del país. El beta I va a depender del negocio y el RF también depende del país, pero de condiciones de macroeconomía y cosas así. Entonces, tengo como el mínimo riesgo, que me lo entregan las condiciones país tipo macro, cuánta estabilidad y todas esas cosas. Probablemente voy a exigir menos rentabilidad a países que son más estables, a países que tienen mejores instituciones, etc. Esto acá va a ir asociado por el tipo de negocio que se está haciendo en específico. No es lo mismo, aunque yo esté diversificado en todo, no es lo mismo que esté invirtiendo en una panadería que en una empresa de tecnología que en una multinacional de bebida alcohólica. Y la prima por riesgo es cuánto yo espero ganar por cada una de estas, por cada uno que yo avanzo en el fondo acá, 1, 2, 3, cuánto espero extra ganar en rentabilidad. Esa es la gracia del modelo. Es un modelo bien sencillo. Lo que nos quiere decir es como esta relación va a ser como una línea recta y esto es lo que me ayuda a explicar las rentabilidades de los activos. Es decir, si yo compro Apple o si yo compro la panadería de la señora Juanita en la esquina, este modelo debería servirme para valorarlos. ¿Hasta acá? ¿Cómo estamos? Profesor, disculpe, ¿y el RI se puede igualar al KD? ¿Al K de los inversionistas? Vamos a usar al KE. ¿KE? Sí. KE igual RI. Claro, vamos a usar esta herramienta para tratar de aproximarnos de una estimación de lo que sería lo que deberían exigir los inversionistas. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este modelo? Y vamos a hablar un poquito de cómo se usan los modelos en el fondo. El modelo es sencillo. Si este modelo pudiera predecir todo lo que son los retornos de acciones, no habría nadie trabajando en Wall Street. Porque tendríamos una línea recta, habría que calcular esas cosas, ¿no? Y podríamos predecir cuánto van a rentar todas las cosas. Bueno, eso no es así, porque los retornos de los activos dependen de un montón de cosas. En particular dependen de muchas emociones, dependen de muchos sentimientos políticos, qué sé yo, imagínense que una empresa la tratan de funar, esa empresa baja su rentabilidad y eso no tiene nada que ver con si estás viendo más diversificado, ni con el negocio, ni con cuánto paga el mercado por tomar riesgo, ni con la tasa libre de riesgo, hay otra variable ahí, ¿ya? Pero todos los modelos que hay tienen supuestos. Si el modelo que explica todo en realidad no explica nada, porque los modelos que explican todo son tan complejos que imagínense un montón de ecuaciones matemáticas que explican todo lo que pasa en la vida, desde lo que yo estoy hablando ahora. Entonces ese modelo no puede explicar nada. Entonces necesitamos cierta simplicidad versus complejidad para poder explicar, para tener poder explicativo, ¿verdad? Si no, vamos a decir, mira, este es mi modelo perfecto matemático que predice todo, no soy capaz de interpretar nada de lo que dicen estas ecuaciones, pero predice todo. Entonces, los modelos siempre van a tener supuestos, no nos interesa si son realistas o no, nos interesa si nos sirven o no. ¿Ya? El modelo de una ciudad es un mapa. El mapa no tiene bastantes detalles de la ciudad, no tiene en qué luces están los semáforos, no necesariamente va a tener qué altura tiene cada edificio, ni siquiera el relieve que tienen las calles. Pero si lo podemos ocupar para llegar de un lugar a otro, sigue siendo útil, aunque no es perfecto, aunque no nos dice todo sobre la ciudad. Estimaciones poco precisas. Igual es verdad, porque como no estamos considerando un montón de variables, tenemos lo que se llama un sesgo de variable medida. Si pudiéramos medir emocionalidad, sentimiento político y un montón de otras cosas, quizás podríamos tener un modelo más cercano, pero no lo está.
Y la respuesta a eso es simplemente decir, estamos estimando el futuro, así que nuestras estimaciones probablemente no van a ser muy precisas. Es lo que nos están pidiendo en el fondo. Así que no se sientan mal por fallar. Probablemente nunca le vamos a resultar perfecto a nada. Pero eso no quita que tengamos buenas estimaciones cercanas, aunque no exactas. Y lo último es que esa línea recta en el fondo, si la evalúan con una regresión lineal, por ejemplo, va a explicar como un 10% de la variabilidad total de la rentabilidad de un activo. Es decir, si yo tengo las rentabilidades de la acción de Apple día tras día y quiero explicar por qué varían, el hecho de que tenga el riesgo sistemático, el hecho de que tenga la tasa libre de riesgo, el hecho de que tenga la prima por riesgo, va a explicar súper poco. Porque todo lo demás va a estar explicado por todo lo otro que les dije que no está. Y eso es cierto, pero también es cierto que las rentabilidades son llenas de ruido por todas estas cosas emocionales que no podemos medir. Así que todos los modelos van a tener problemas con predecir los retornos. El hecho de que los modelos no tengan tanto poder explicativo no implica que sean malos en ese sentido. Implica que lo que estamos tratando de estudiar es algo bastante complejo, entre eso o nada. Y yo prefiero algo. Entonces, lo que quiero decirle al final con este modelo es que es un modelo bien sencillo y bastante antiguo. Hay modelos más modernos. Está el Arbitrage Pricing Model, que sería el APM, que agrega metas por distintas variables macroeconómicas, no sé qué. Y otros modelos que van agregando más y hacen un montón de cosas. Sin embargo, este modelo sobrevive antes del tiempo porque es sencillo y sin embargo tiene resultados razonables. Ok. Entonces, ahora sabemos los ingredientes que necesitamos para tener nuestra rentabilidad de inversión. Necesitamos una tasa libre de riesgo, necesitamos un beta, llámese riesgo sistemático, y necesitamos una prima por tomar riesgo, es decir, un porcentaje extra de rentabilidad por cada unidad de riesgo sistemático que tomemos. Característica de la tasa libre de riesgo: 100% de seguridad, no hay riesgo de default, no hay riesgo de quiebra del emisor de este instrumento, cualquiera que sea, y no hay riesgo asociado a la reinversión. Es decir, puede que yo tenga un instrumento súper poco riesgoso, pero el problema es que no está compatibilizado con el horizonte de inversiones que yo quiero estudiar. Imagínense que tengo un proyecto que mi horizonte de evaluación son 10 años y yo quisiera tomar un bono del Tesoro de Chile de un año. El problema es que, claro, ese bono del Tesoro yo lo puedo considerar súper seguro, no hay riesgo de default, asumiendo que no hay ningún riesgo de default. Esa rentabilidad está segura, pero esa rentabilidad va a valer lo mismo por todos estos años porque ese bono va a ser emitido nuevamente y quizás va a tener otra tasa. Y eso implica que hay un riesgo de reinversión, en el fondo, que la tasa puede cambiar. En vez de eso, lo que la mayoría de las personas de finanzas hacen es bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. La rentabilidad mensual, perdón, la rentabilidad anual de ese bono, que es un dato que se puede encontrar en cualquier parte, y eso se asume como una tasa libre de riesgo así mundial. Quizás esto va a cambiar en la medida en que cambien las dinámicas de poder del mundo, pero hoy por hoy sigue siendo válido, y esa tasa hoy por hoy está, y me refiero a hoy está en 4,42% anual. O sea, eso quiere decir de que si yo compro un bono del Tesoro de Estados Unidos, Claro. al final del año voy a ganar ese porcentaje. ¿O no? Sí, lo que pasa es que lo que no hay que confundir es que un bono tiene un principal. Ya supongo que el principal son 10 millones de dólares. El hecho de que el bono esté dando esa tasa no implica que tú vas a tener que pagar 10 millones de dólares. Puede ser que tengas que pagar más, puede ser que tengas que pagar menos. Una tasa que se calcula es como una TIR del bono. Porque el valor del bono no es necesariamente su principal. Eso puede subir o bajar dependiendo de oferta y demanda. Pero lo importante es que sí, efectivamente, lo que sea que tú inviertas deberías recibir eso anualmente. Y lo más importante es que deberías recibir eso anualmente seguro. Entonces,
cosa importante, eso sería si es que estuviéramos calculando todo en dólares. ¿Qué pasa si estamos haciendo en otras monedas? Básicamente lo que nos recomienda la literatura es ocupar los bonos del tesoro de cada país del que estemos participando en donde se use esa moneda. Entonces, en el caso de Chile, nosotros diríamos, bueno, si es que nuestros bonos del tesoro tienen rating AAA, es decir, si es que alguna agencia, ¿no es cierto?, de expertos la considera como de cero riesgo o el más bajo riesgo que hay, podemos ocupar esos bonos del tesoro de 10 años o del horizonte que, lo más cercano al horizonte que queramos evaluar. Si no son AAA, podemos buscar lo que se llama el default spread, que también está en estas agencias, y que nos dicen, bueno, si no es AAA y es BBB, entonces es porque esperamos una posible default de tanto, y por lo tanto usted le resta tanto ese default spread a la tasa que te entrega el bono, y vamos a tener una tasa libre de riesgo también para ese país. Lo que yo recomiendo más es la tercera. Simplemente usar la de Estados Unidos y ponderar por las diferencias de inflación. Ponderar de forma multiplicativa. Esa fórmula asume que la diferencia entre las tasas de interés va a referirse a unas diferencias en las tasas de inflación. Y solamente eso. Entonces, hagamos un ejemplo. Para calcular la tasa libre de riesgo para Chile hoy. Es decir, lo que están viendo en la pizarra son el rendimiento anual de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, la inflación esperada en Chile este año y la inflación esperada en Estados Unidos también este año. Esos son datos que pueden encontrar online. Tanto la inflación actual como la inflación esperada. Esas son simplemente proyecciones que hacen los bancos centrales, cómo va a terminar el año. Ahora, vamos a tener que, entonces, nuestra tasa en Chile de libre de riesgo hoy sería 1 más la tasa de libre de riesgo en Estados Unidos, que era 4,42. Voy a anotar al tiro con decimales. 442 por 1 más la inflación esperada en Chile, que sería 4,5%, 0,045, dividido por 1 más la tasa de inflación esperada en Estados Unidos, que es 3,1%. Todo esto menos 1. ¿Cuánto daría eso? No, 0,0. ¿Cuánto? 58. 58. Son 5,8. ¿Hay más decimales o no? No, Sí, a mí me da a mí me corté. 37, 92. Hay un 37. Vamos a usar 1 más 4. 5,84%. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dedicaron a las finanzas corporativas, yo les diría, traten de hacer una de las dos primeras alternativas, ya sea tener un bono AAA del mismo país, de la moneda que van a ocupar, o ver el rating de Moody del bono y restarle el default spread para tener una idea de qué es lo que es libre riesgo en ese país, ya sea acá en Chile, en Venezuela, no sé, en lo que sea. Última instancia, para hacer una evaluación de proyectos, esto de acá es suficiente. Lo otro es para evaluar acciones y ver si es que hay que comprar o vender algo. Pero evaluar el proyecto, no, esto de acá debería ser más que suficiente. Entonces, tenemos nuestra tasa de libre riesgo para Chile. ¿Ya? Entonces, lo mínimo que deberíamos exigir
Si fuéramos agentes racionales, en Chile, por algo que tiene cierto riesgo, debería ser 5,84% anual. ¿Dudas? ¿No? Tenemos un ingrediente, tasa libre de riesgo. Siguiente ingrediente. Se acuerdan que la fórmula es el beta. Les voy a pasar un dato de ahí para de dónde sacar todos estos números, pero por ahora necesitamos un beta desapalancado. Acuérdense que lo que era el beta. Era cuánto riesgo tiene esto. Pero riesgo que recibe compensación. No cualquier riesgo. Solamente el que el mercado está dispuesto a pagarme. Es decir, en palabras del KPM, riesgo si es que estoy diversificado. El beta clásico de calcular es haciendo una regresión, ¿ya? Donde se hacía este modelo. Se ponía, si yo elegía un proxy, por ejemplo, si yo quiero hacer un carrito completo, digo, ¿qué empresa del mercado que cotiza en bolsa se parece más a mi carrito completo? Quizás no voy a encontrar. Entonces voy a decir, ya, tomemos un promedio de todas las empresas de alimentación, todas las empresas de carne, todas las empresas de pan, todo lo que tenga que ver con completo, y esas las voy a meter en mi modelo de regresión. Voy a calcular un beta para cada una, corriendo la regresión nomás. O sea, tengo rendimiento de la empresa y tengo prima por riesgo y voy a calcular este beta. Y este beta va a depender de qué tan endeudadas están estas distintas empresas. Entonces calculo un promedio de las estructuras de capital y desapalanco en base a esta fórmula acá. En otras palabras, estoy tomando el riesgo que tienen estas empresas en promedio, pero le estoy tratando de sacar el riesgo que tienen por estar endeudadas. Y quiero solamente el riesgo del negocio, que no tenga que ver con si están endeudadas o no. Ese riesgo va a ser este beta U de on leverage, o desapalancado. Entonces este es un beta limpio de deuda. ¿Qué pasa si meto este negocio sin deuda? Bueno, eso es el riesgo sistemático. Mejor alternativa que hacer la regresión, porque estamos de acuerdo, ¿quién quiere hacer una regresión? Es simplemente ocupar alguna fuente que me dé los betas desapalancados por negocio de esta empresa. Puedo tener un proyecto que tenga varias líneas de negocio distintos y usar un promedio ponderado según algún criterio. Puede ser las ventas que voy a tener por cada negocio, puede ser el valor que le entrega el mercado a las empresas que hacen por cada negocio. Cualquiera es válido, lo importante es ocupar este promedio ponderado. Entonces, ¿dónde sacamos eso? Bueno, hay una persona que ya hizo la pega. Y este famoso Aspat Damodaran, que tiene acá, todos los años calcula betas y tasas libres de riesgo y primas por riesgo y todas esas cosas de todos los países o de la mayoría que puede. En particular, si ustedes ven acá, por ejemplo, tienen los betas apalancados y desapalancados por industria. Entonces, si ustedes entran acá, pueden encontrar, veamos uno que nos sirva como para nuestra panadería. Vendedores de alimentos. Sería esta redonda acá y tiene el beta, sería 0,74. Si es que ese es todo nuestro riesgo, todo nuestro negocio de eso, nuestro beta sería 0,74. Y ese es nuestro beta desapalancado, así, sin duda. Ya, él ya hizo los cálculos para todo. Entonces lo único que nos queda es usarlo. ¿Ya? Lo podemos hacer nosotros si queremos, pero es un gasto de más porque probablemente esta persona lo hizo mejor. Así que hagamos un ejemplo usando los datos que ya saqué de esa página. Entonces, imagínense que la panadería tiene un 80% de su negocio en producción de comida, un 10% de negocio diversificado, eso implica como en hartas cosas. Imagínense que vendemos juguetes, todas esas cosas, pañuelos, y un 10% en brebaje, llámese bebida y cosas así. ¿Cuál sería nuestro beta total?
Esto no es más que aplicar un promedio ponderado. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este beta? Le vamos a llamar el beta U panadería. Y dijimos 80% por el beta de producción de comida, más un 10% por el beta diversificado, más un 10%, perdón, sí, dije 20, 10% por brebajes. Esos son brebajes no alcohólicos, están diferenciados en el. ¿Cuánto da eso? 0,813. Entonces, ¿qué representa este beta? Es el riesgo del negocio sin deuda, ¿o no? Claro, el riesgo de la panadería como negocio sin deuda, dado que la panadería tiene esa composición de negocios. Pero como dice muy bien, sin deuda. ¿Qué más nos queda? Prima por riesgo. Aquí no les voy a dar la data de cómo se hace, solamente voy a decir que para Chile es 5,91. Si la panadería funcionara en más de un país, ponderaríamos por cuánto negocio tienen en cada país y calcularíamos la prima por riesgo ponderada. ¿Ya? En el ejemplo de panadería vamos a estar panadería en Chile, así que nos quedamos con ese valor. Ese valor igual está en la página. Y con todo, lo único que nos queda es los ratios. Tanto para calcular el beta apalancado, que es el que vamos a ocupar para sacar nuestro costo de capital del accionista, como este ratio deuda a capital total o deuda activo para calcular el WACC, el costo de capital premio ponderado. Entonces, básicamente va a depender del tipo de proyecto. Si el proyecto está dentro de una empresa y, por ejemplo, esa empresa va a ocupar su capital propio y su deuda con sus, qué sé yo, creadores, puede tirar sus bonos, puede pedir préstamos, va a ocupar los valores de la empresa entera. Es decir, lo que sea que tengan de valor de deuda, lo que sea que tengan de valor de patrimonio, en la empresa como un todo. No como se distribuye el proyecto. Quizás el proyecto va a ocupar 80 capital propio y 20 deuda, pero la empresa está en 50 y 50. Si el proyecto es de la empresa, ocupamos los ratios de la empresa. Caso contrario, ocupamos los del proyecto. O sea, si es una empresa nueva o si es una inversión que la empresa está haciendo, pero que la inversión se va a sostener por sí misma, es decir, armamos una SPA y le ponemos un nombre, aunque seamos nosotros, la ponemos dentro de un holding, pero es una empresa sola, que está pidiendo préstamos por sí sola, que está convenciendo a banco por sí sola, ocupamos esa estructura de capital, la del proyecto. Caso contrario, la de la empresa. Y bueno, ¿cómo calculamos el costo de capital entonces? No el costo promedio ponderado, el costo solo del capital, es decir, solo del patrimonio, el capital de los accionistas. Si el proyecto, esa parte se me queda mal, eso no va porque ahí da lo mismo si es que está dentro fuera de la empresa. Entonces lo que hay que hacer acá es reapalancar el beta que encontramos. Voy a borrar esto de acá. Tenemos nuestro beta y le agregamos nuestra estructura de capital. Es decir, lo reapalancamos, pero ahora con nuestros valores. Dependiendo si es que, acuérdense, si es que era proyecto dentro de una empresa, ocupamos esto de acá de la empresa. Caso contrario, el del proyecto. La misma tasa de impuestos que aplique. Y ocupamos el KPM para calcular nuestro. Entonces, si me pudieran recordar, ¿cuál era el beta desapalancado de la empresa? 0,813. 0,813. Entonces, el beta apalancado en nuestra estructura sería 0,813
por 1 más 1 menos 27% por, como este era un proyecto independiente que se sostiene solo, vamos a asumir que esto de acá es el del proyecto y era 50 y 50. Entonces tendríamos que esto es 1. Si la mitad es deuda y la mitad es capital propio, el ratio entre esas dos, no importa los valores que tengan, va a ser 1. ¿Cuánto da esto? $1,436. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Con todo? Si se fijan, imagínense que una empresa se empieza a endeudar más. Y este D empieza a crecer, pero al mismo tiempo este empieza a bajar. Todo este número crece. Este número que está acá ya no sería 1, sería más. Y eso implica que esto sería más alto. En otras palabras, mientras más endeudada esté la empresa, más riesgo sistemático, es decir, más riesgo con diversificación va a estar sujeto. Y después ocupamos el KPM para encontrar nuestro costo de capital de la empresa. En el caso vamos a llamar panadería. Sería la tasa libre de riesgo. ¿Cuánto era? Era 5,38. Tasa libre de riesgo de Chile, Marco. No lo noté. No sé si lo noté, chico. ¿La de Anadol? No lo noté. Creo 8,4 parece. Era 8 nomás, era 8,3. Era 8,4. Más el beta, que era 1,436, apalancado. Multiplicado por la prima por riesgo, que era 0,0591. ¿Cuánto nos da eso? 0,143. ¿Cuánto? 0,143. Unos 143. O un 14,3%. ¿Ya? Ese sería nuestro costo del accionista por invertir en una panadería con esa estructura de negocio. Van a ser 80% producción de comida, 10% diversificación, 10% venta de brebajes. ¿Ya? Y con esta estructura de... Entonces aquí tenemos, todo está dentro de este porcentaje. Está el negocio y cómo está distribuido. También acá adentro está la distribución de deuda capital que tiene este proyecto. Está cuánto nos compensa el mercado por tomar riesgo y cuánto debería ser el mínimo que nos debería compensar este mercado, el mercado de Chile. Y entonces, acuérdense de este número, 14,3. Costo de la deuda, lo mismo que antes. Porque me refiero a lo mismo antes, va a depender de si el proyecto está dentro o se sostiene por sí mismo o parte dentro de una empresa. Si está dentro de una empresa, el costo es el costo de deuda de la empresa. Y lo que me refiero con esto es que si la empresa es la que va a tomar deuda para hacer este proyecto extra, ese es el costo de la deuda, el costo que le cuesta a la empresa endeudarse por este proyecto. Y si el proyecto es una empresa nueva o no depende de la empresa, entonces vamos a ocupar el costo de deuda del proyecto. En el fondo lo que quiero decir es, si este proyecto fuera de Falabella, y Falabella, el último bono que emitió fue a un 5%, ese es el costo de la deuda del proyecto. Pero si este es un proyecto independiente, dentro de un holding o simplemente una empresa nueva, lo que sea que el banco nos cobre, lo que sea que nos cueste endeudarnos, al final, esa va a ser la tasa de deuda. Entonces, calculemos para cerrar
Porque no sé si les llegó a eso, pero... Hasta las 21:30. ¿Ah? Sí. Hasta las 21:30 lo hizo. No se acordan de la raza, si se acordan que se llama más temprano. Eso, Sí. eso era lo inolvidable. Entonces tenemos todos los ingredientes para calcular nuestro costo promedio ponderado. Entonces, ¿qué era? La fórmula era así. Costo de capital promedio ponderado. Partimos con costo de los accionistas. Exigencia mínima de los accionistas, dado todo lo que les dije, es 14,3, 0,143 por la ponderación que tienen en el proyecto, que era el 50%. Más, dato que me dan acá, 0,06, no olvidarse de descontar impuestos por la ponderación de la deuda en el proyecto. ¿Cuánto es eso ahí? 0,497. 0,4 no creo. 0,093. Por ahí. El 0,4 sería 40% de... Sí. Y esto sería un promedio ponderado entre 14 y 6. Entonces no puede ser mayor que 14 o menor que 6. ¿Cuánto dijiste entonces? 0,0934. Ya. Es decir, 0.014. Confirmado. entonces, si tenemos una panadería que trabaja solamente en Chile, que está endeudado un 50% sobre todos sus activos, es decir, este proyecto o esta empresa nueva, es 50 y 50 en deuda, que tiene esa distribución de negocios, 80% venta de comida, 10% de brebaje, 10% diversificado, entonces, si tenemos un flujo de caja, ¿qué tasa tenemos que ocupar? Esta de acá. Entonces, si se fijan, teniendo los números es una cuestión bien matemática. O sea, perdón, es bien mecánica, no matemática. Es bien mecánico. ¿Ya? Tengo la ecuación, voy repasando los betas, cuáles son los betas, qué porcentaje va cada uno, cuál es la tasa de deuda, cuál porcentaje va cada deuda, dependiendo si es que hay o no tipos de deuda. Y así sucesivamente, todo se calcula así. Promedios ponderados de, y después la fórmula. Promedio ponderado del promedio ponderado de, y después la fórmula. Y deberíamos llegar a un resultado que sea apropiado. Entonces, si tengo esta panadería específica, en este país específico, esta es la tasa apropiada para descontar los flujos. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas?